Entonces les decía, ¿sí? Donación a forzoso, en ese periodo, 1871, a finales del 2015 no eran observadas. Desde el 2015 al 24 de diciembre del 2020 eran observadas por este mínimo riesgo, y el año pasado se sanciona esta ley 27.587, que modifica 4 artículos, y uno de ellos es el que estamos viendo, el 2386. ¿Sí? Yo acá les proyecto. Pregunto, ¿se ve la placa naranja con Sí, se fondo ve. blanco? Bien, Sí, se ve, profesor. gracias. Ahí lo ven, lo que está en negro es texto según ley 26994. ¿Sí? O sea, el texto que fue aprobado, sancionado, puesto en vigencia el 1 de agosto del 2015. Lo que es texto rojo es lo que modificó la ley 27.587. Vuelvo a reiterar, el punto de entrada en vigencia de esta ley, 25 de diciembre del año pasado. Y acá lo vemos en el tema justo en particular, para subsanar otra vez y hacer inobservables, ¿sí?, los estudios de títulos de esos inmuebles que tenían entre sus antecedentes una donación a descendientes, supongamos donación de padre al hijo, reitero una vez más. Ven ahí lo que está en rojo, está sujeta a colación. Si ustedes tienen por ahí a mano el código en formato, digamos, papel o digital, van a ver que antes decía o mencionaba, está sujeta a reducción. ¿Está? Entonces, en concreto y sacando en limpio, volvió al estado de situación previo al 1 de agosto del 2015. Donaciones de padre a hijo son inatacables, inobservables. ¿Está? Ustedes me dirán como abogados, si les toca asesorar al heredero que no fue beneficiado, en ese caso de único inmueble y no hay otro bien más del cual él pueda hacer valer dirigiendo una acción de colación contra su coheredero que recibió en donaciones inmuebles. Bueno, la adquisición queda, digamos, intachable, inatacable. Eventualmente deberá desinteresarlo económicamente, ¿sí?, en un valor, en una obligación personal. ¿Sí? Entonces, no interesa el caso, siempre la colación, vuelve ahora, digamos, a la concepción clásica, tiene efecto personal. ¿Sí? Obligación de valor, traer el valor a la masa de sucesión para luego descontarlo de la hijuela concreta de adjudicación. Es el panorama, digamos, ahora, derecho vigente, ¿sí?, a hoy, a junio del 2021, ¿sí? Vamos entonces ahora al otro tema, donaciones a terceros, ¿sí? Donaciones a terceros. Ahí voy a proyectar unas plaquitas, aprovechar que utilicé el miércoles pasado, en donde hicimos la explicación de este tema, ¿sí? Vamos entonces un poquito a ver el panorama que había, la concepción, digamos, la inteligencia, de cómo se entendía la donación en favor de un tercero, ¿sí? Y cuando uno dice tercero, habla en definitiva de un heredero, de un no heredero forzoso, ¿sí? Salud un ratito. Donación de una persona en favor de alguien que no es su hijo, supongamos, ¿sí? Sea un amigo, conocido, confesor, institución de bien común. Pero a veces uno, digamos, no hace la debida, no le presta la debida atención y estudia el tema y dice tercero como ajeno, totalmente alejado del elenco familiar.
Lo tercero, que es el caso más habitual con el cual uno se topa en la práctica, y es alguien generalmente muy cercano a la familia, típico caso. Y lo decimos una vez más, el tío o la tía solterona. Está que dona el inmueble en favor de su sobrino o sobrina. Es el caso por ahí más encontrado en la vida práctica. O el abuelo al nieto. O del abuelo al nieto. ¿Sí? Porque si bien el nieto es un descendiente, el hijo de ese abuelo, en definitiva, es un descendiente con llamamiento preferente, es de grado preferente y excluye al nieto. Entonces, todos esos casos quedan captados, ¿sí? Vamos a ver ahora la evolución, digamos, los periodos. Código de Vélez hasta el 2015, 2015 al 2020 y del 2020 para acá. ¿Sí? Pero a muy grosso modo quedaban sujetos al riesgo, que acá vuelvo a proyectar, de que esa donación en concreto, en particular, a ver un poquito, voy a correr, ahí corrí la plaquita, de que esa donación se transforme en inoficiosa, ¿sí? En el código de Vélez, tiempo velezano, digamos, trabajamos con un solo concepto de inoficiosidad. Artículo 1830, ¿sí? Cuando una donación se transformaba en inoficiosa, justamente cuando con ella nos excedíamos de la porción disponible, ¿sí? De la cual era titular el donante, ¿sí? Vuelvo a reiterar, en tiempo de código velezano, un solo concepto de inoficiosidad, ¿sí? Es como que, si yo vuelvo la placa para atrás, y vamos, digamos, a estos dibujos de las porciones, ¿sí? Nos excedíamos de ese 20% disponible, en el caso de que hubiera herederos legitimarios, en el típico caso de descendiente. Entonces, con esa donación nos excedíamos de ese 20% disponible, ¿sí? Procedía, quedaba expedita la acción de reducción, ¿sí? Como típica acción del derecho sucesorio que se le otorgaba a un legitimario, que estaba contemplada ahí, en cierta manera, en el artículo 3955. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el Código Vélez tenía más de 4050 artículos? Bueno, allá por el 3955 algo menciona de la acción de reducción. Y también allá cerca del 1830, que es uno de los artículos que recién leímos para inoficiosidad. Ese 3955 en realidad lo que regulaba era el inicio del cómputo del plazo para la prescripción. ¿Sí? Regulaba y establecía cuándo comenzaba a correr el plazo de prescripción para la reducción. ¿Sí? Y establecía que lo era desde la muerte del causante. ¿Sí? En el Código de Vélez, esa acción de reducción no tenía plazo de reducción específico. Entonces se le terminaba aplicando el viejo 4023, que era el plazo genérico decenal. ¿Está? Entonces, ¿cuál era el plazo de prescripción de la reducción? 10 años contados desde la apertura de la sucesión. A muy grosso modo nos vamos acercando, entonces tenía que morir el donante para perfeccionar el título del donatario. Y tenía que morir el donante y a su vez transcurrir 10 años. ¿Está? Acá yo también les proyecto, vean. Ahí hubo, digamos, un plenario, como lo ven allí, centenario. ¿Sí? Muy famoso, digamos, en el mundo notarial, Escari contra Pietranera, de la Cámara Nacional Civil, año 1912. ¿Sí? Capital Federal. A partir de allí, digamos, quedó, digamos, firme esta concepción de que donación a tercero
está sujeta a reducción. Y el dominio que tiene, ya sea el donatario o el subadquirente, suponiendo que ese donatario lo transfiere en favor de un tercero, a título oneroso, supongamos, un comprador, o a su vez a título gratuito, a otro donatario, estaba sujeto a reducción, dominio revocable. ¿Sí? Obviamente, como venimos estudiando, saber si se excedió o no de la porción disponible solo podía ser establecido una vez fallecido el donante, abierta su sucesión. ¿Está? ¿Eso qué implicaba entonces? Vamos a la parte práctica, es un poco lo que yo les dije, fui unos años referencista. A veces era el duende Papá Noel y a veces era el monstruo. Me tocaba dictaminar en los estudios de título. Cuando yo encontraba, digamos, de la parte instrumental una donación a tercero, ¿sí? En la opinión final, con cual uno cierra el estudio de título, tenía que expresar: el presente inmueble presenta títulos observables, puesto que registra ante sus antecedentes donación a tercero. ¿Sí? Riesgo de reducción, artículo 3955, ¿está? Única remedio sanatorio conocido históricamente era que fallezca el donante y que pasen 10 años desde su muerte. Entonces, ese donatario que tan contento estaba, ¿sí? Ahí yo les muestro esa fotito ahí abajo, es el escribano, que en paz descanse, el maestro Antonio Cini. No el maestro Antonio Ríos, sino Mario Antonio Cini, un escribano rosarino. Este era el escribano que yo les dije que escribía en estilo teatral. Y él trataba sus casos notariales así con, digamos, como con personajes. Son muy famosas sus obras, Bonsembiante y Desventura de Bonsembiante. Y en las distintas aventuras él trataba un caso notarial. Bien, en una de esas aventuras trataba, digamos, el padecer, ¿sí? El periplo que pasaba el donatario que recibió un bien en donación siendo el tercero respecto del donante. ¿Sí? Si bien el donatario era beneficiado y tenía grandes facultades de uso y goce, ¿sí? En ese, digamos, haz de derecho que tiene el titular de derecho real de dominio, cuando él pretendía, ese donatario o subadquirente, comenzar a ejercitar las facultades de disposición jurídica, ¿sí? Cuando uno habla de facultad de disposición jurídica, uno habla de venta, donación, hipoteca. Ahí era que se le complicaba la mano. Él quería vender y le hacían un estudio de título observable, no lo vendía, su inmueble quedaba fuera del comercio. Él quería ir a un banco y tomar un préstamo hipotecario, el banco no le tomaba como garantía hipotecaria, ¿sí? En tiempos de bonanza, ¿sí? Esto fue morigerándose, digamos, con todas las crisis que fue pasando en nuestro país, pero tradicionalmente los bancos rechazaban. ¿Sí? Los bancos siempre, antes de tomar un objeto inmueble como garantía hipotecaria, hacen estudio de título. Entonces, tremendo problema, digamos, para el donatario o subadquirente. ¿Sí? Sintetizando, digamos, cerramos lo que es código velezano. Hace un ratito, una hora atrás, veníamos hablando de donación, de padre a hijo, ¿sí? Donación a legitimario o a forzoso. En tiempo de código velezano, hasta julio del 2015, inobservable, ¿sí? Inatacable porque a lo sumo colación procedía. En cambio, donación a tercero, estaba efectivamente este riesgo de reducción. Está entonces el donatario o subadquirente, no podía hipotecar, no podía vender, no le quedaba otra que quedarse con la cosa, ¿sí? Y esperar, como les dije, el primer remedio, a lo sumo, que fallezca el donante, ¿sí? Y que pasen 10 años desde su muerte. Por eso ustedes lo ven allí, hay algunos presuntos remedios. Perdón. Sí, sí. ¿Por qué usted dice que no puede vender? Porque nadie le quiere comprar. Ah, está. Sí, sí. Porque tiene títulos observables. Y el que compra sabe que compra con el riesgo de que si hay un legitimario, una vez abierta la sucesión,
podrá reivindicar la cosa. Está habilitado, digamos, por la legislación a vender, siempre que no esté inhibido y que, a pesar de que pueda tener alguna medida cautelar, el tema es que nadie le compraba por el riesgo de que proceda a reducción. La doctrina notarial entonces, allá por la década del 80, los 90, se empieza a poner los pantalones largos. Dice, vamos a buscarle una solución. No puede ser que hayan tantos casos, ¿sí? Porque vuelvo a reiterar, los escribanos tradicionalmente planificábamos en materia sucesoria con donaciones. Entonces había cientos, miles de donatarios, sobrinos o nietos, ¿sí? Y ellos no podían vender, no podían hipotecar su bien. Primer remedio, entonces dijeron, bueno, va a sanear su título, hay que esperar que fallezca el donante y 10 años desde la apertura de la sucesión. Otro escribano, por ejemplo, escribano Cerábulo, es el apellido, padre e hijo, empezaron a decir, prescripción adquisitiva larga. 20 años desde la donación, no hay que esperar la muerte del donante, queda saneado el título. ¿Sí? Ustedes saben que prescripción adquisitiva no interesa ni el título nulo, ni la falta de la titularidad en el transmitente. ¿Por qué no entonces empezar a usarlo como remedio sanatorio, como excepción que repela una eventual acción de reducción? Segundo remedio. Tercer remedio, otros empezaban a decir, no, esperemos que fallezca, otra vez había que esperar el punto temporal de la muerte del donante, y hagámosle a los herederos de esa persona, en vez de esperar los 10 años que transcurra la reducción, que en un instrumento renuncien a la promoción de la acción de reducción. Cuarto y polémico remedio, el distracto. ¿Sí? Salgo un ratito. Distracto de donación, artículo 1200. ¿Escucharon alguna vez hablar algo de distracto por ahí de contratos? ¿O les suena algo? Distracto. ¿Qué sería? Romper el contrato, volver para atrás. Volver para atrás. Así como el contrato es, digamos, un acuerdo de voluntad común destinado a arreglar los derechos de la parte, el distracto es justamente lo que dijo Esteban, echarse para atrás, romper el contrato, restituirse eventualmente lo entregado, cosa y dinero, ¿sí? O cosa y nada más, puesto que es un contrato gratuito. Artículo 1200, ¿sí? Gran polémica con el distracto, ¿sí? Capital Federal lo aceptaba como válido. Si uno quería tomar un crédito bancario con una entidad de Ciudad de Buenos Aires, lo admitía. Dice, eventualmente, si encontraba una donación, distractá. Explico el mecanismo. Supongan que, vamos al caso más sencillo, de que alguien quería comprar un inmueble que entre sus antecedentes tenía una donación. Y supongamos era la última, el último título de la donación. ¿Qué se hacía? Donante y donatario distractaban. Entonces el donatario restituía el inmueble en cabeza del donante. Luego, ergo, el donante vendía directo al comprador. ¿Sí? Ahí mares de tinta escribieron, doctrina notarial, revista del notariado. ¿Sí? Si andaba o no andaba ese distracto. Provincia de Buenos Aires no le gustaba nada el distracto. Los colegas bonaerenses. Ahí hay una obra muy meticulosa, ¿sí? Muy analítica. Al que le gusta el tema, le invito a que lo lea, porque es apasionante. Es un librito de un escribano que se llama Gastón di Castelnuovo. Y la obra se llama El distracto como medio inadecuado para bonificar una donación. No es muy largo el libro, debe tener unas 60, 70 páginas. Y el escribano Castelnuovo en ese librito, digamos, hace un recorrido impresionante de lo que es la figura del distracto. Termina concluyendo en su opinión de que no era una herramienta adecuada. ¿Qué pasaba? Porque algunos cuestionaban el distracto. Por lo siguiente.
Decían, el remedio es peor que la enfermedad. Porque antes del distracto podía haber un elenco de legitimarios. Supongan los legitimarios del donante. Luego del distracto, resulta ser que se sumaban los potenciales legitimarios del donatario, que volvía la cosa, se discutía ahí cuál es la causa del distracto, la causa fin para restituir. Al restituir nos está transmitiendo a título gratuito. Entonces la doctrina empezó a decir, en vez de haber un solo elenco de herederos legitimarios que podrían promover reducción, habría otro elenco más de herederos con legítima que puedan promover reducción. Bueno, totalmente polémico, sí, el distracto. Hay algunos fallos de Capital Federal, 2006, 2007, que empezaron a consagrar, al menos en la doctrina legal impuesta por esos tribunales, de que era válido, herramienta eficaz. ¿Sí? Si mal no recuerdo, era un plenario que se llamaba plenario Keiglas. ¿Sí? Bueno, llegamos al 2015. ¿Sí? 2015, ley 26994. ¿Sí? No cambia mucho la situación del tercero, donación a tercero. Se siguen aplicando, digamos, las enseñanzas de Scari contra Pietranera. ¿Sí? Acción de reducción. Si el tercero es donatario, tac, reducción. Está latente, está posible. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que es un pequeño aporte de la reforma del 2015, que empieza a consagrar unas vías de escape. ¿Qué vías de escape? Porque el donatario, o el subadquirente, si era que el donatario ya se desprendió de ese inmueble, puede empezar a desinteresar a ese legitimario que se le venga contra él, promoviendo reducción. En el sentido de decirle, yo me quedo con la cosa, te desintereso con dinero. Ahí es como que fue, digamos, el primer martillazo para que la acción de reducción, que siempre fue entendida como una acción con efecto real, por primera vez empezó a tener aroma de obligación de valor. Fue un pequeño aporte ya de la reforma del 2015. ¿Sí? Porque ustedes saben, cada inmueble es una historia, es una vida familiar. Imagínense lo que es para un donatario que vivió 15 o 20 años, formó su familia, se divorció y se volvió a casar 2 veces más. Muchas veces perder la propiedad de la cosa. Más allá de que le digan, quédate tranquilo, que después vos vas contra el que te la vendió. No, no es. Hay que proteger al adquirente de buena fe a título oneroso. Bueno, ese 2015, Código 2015, fue muy tibio. Pero al menos dio ahí un martillazo, como digo, al efecto real rey persecutorio de la reducción. Bien, ese era el estado de la cuestión también entonces de donación a tercero. 1 de agosto del 2015 a 24 de diciembre de 2020. ¿Sí? Nochebuena, pasamos a Navidad. Entró en vigencia la ley 27.587, ¿sí? Que se publicó en el boletín oficial el 16 de diciembre. Era una ley que no traía, digamos, el punto de entrada en vigencia, entonces se aplicó el Código Civil, el segundo sistema de entrada en vigencia de la ley civil, luego de los 8 días de la publicación en el BORA, Boletín Oficial de la República Argentina. Proyecto ahora los 3 artículos que fueron modificados, y este es el estado actual de la cuestión, ¿sí? 2457, 2458 y 2459, ¿sí? Vean. La ley esta que les dije había reformado 4 artículos. Uno ya estudiamos, que era para el tema de perfeccionar las donaciones de padre a hijo. ¿Sí? Es decir, el tema de la colación, básicamente. Hago una síntesis, después yo les voy a mandar este material, así lo tienen. Van a ver que acá en el 2457 hay texto en negro, que ya era el texto según Código
Civil y Comercial 2015. Lo que está en rojo es lo que le agregó esta reforma de diciembre del año pasado. Lo mismo con el 2458, le agrega ahí una sola oración al inicio, pero cambia todo el sentido del artículo. Y lo mismo para el 2459, que ya voy a explicar un poquito más, pero cierro esto de la reforma del año pasado. Entonces, estado actual de la cuestión, donaciones a terceros, ¿sí? En particular, cuando hay un subadquirente a título oneroso y de buena fe, la acción de reducción perdió el efecto rey persecutorio. ¿Sí? Esa es la gran reforma, el gran aporte de la reforma del año pasado. ¿Sí? Digamos, a ver, el donante, el tío solterón le dona al sobrino. Bien. Ese título que hoy tiene el sobrino se ve beneficiado por esta reforma. Porque si no había esta reforma, ¿sí? Primera cuestión, supongamos que él no la quería vender, pero quería usarla como garantía hipotecaria. Supongan que él quería mejorar ese mismo bien, quería construir una planta más, va al banco hipotecario, el banco hipotecario le decía, no, así como limpia parabrisas, tu título es observable. Me lo dice el escribano, no me eche la culpa a mí, decía el funcionario de banco. Bueno, ahora le van a decir, no, ojo, 2458. ¿Sí? Si vos constituís un derecho real en favor de otro, y ese otro es tercero y de buena fe, ¿sí? De buena fe y a título oneroso, queda protegido. ¿Sí? Vean, es lo que le proyecto acá. (2457). Les leo la parte agregada por la reforma de diciembre del año pasado. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables, supongamos el inmueble, constituidos, sería para el caso de constitución de hipoteca, o transmitidos, supongamos una venta o una permuta, por el donatario a favor de tercero, de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Salgo otra vez. Esto es un estándar de protección que ya tenía en cierta manera el Código de Vélez con la reforma de la 17711. Por ahí algunos de ustedes se acuerdan la protección de la adquisición del heredero aparente, que ahora después lo vamos a tener que estudiar a fondo, que es comprar un bien de alguien que tenga declaratoria de heredero a su favor. ¿Cómo queda protegido el que compra? Si es tercero y de buena fe y a título oneroso. Por ejemplo, estaba esa protección en Código Velezano. También estaba la histórica protección del 1051, ante la posibilidad de declaración de acto nulo. Tercer adquirente de buena fe y a título oneroso queda protegido del efecto de la nulidad, que no le llega. Y ahora se agrega entonces otro estándar más de protección para el adquirente de buena fe y a título oneroso. Cierra la reforma poniéndole un moño, digamos, para que se quede aún más tranquilo el que compra un inmueble. Supongan de un donatario y ese donatario es tercero. Vean, con el 2459, parte final. Porque en ese 2459 parte final se establece que no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. ¿Qué quiere significar eso entonces? El código quiere que el tercer adquirente, el que compra, supongamos, de un donatario, haga estudio de título. Quiere una buena fe diligente, activa, no pasiva, en el sentido de decir, mi escribano pidió informe o certificado de registro. No, eso suena poco. El adquirente tiene que hacer estudio de título. Si a pesar de que hizo estudio de título,
esa cadena de antecedentes de los últimos 20 años, si en esos últimos 20 años hay una donación, esa donación no rompe su buena fe en la adquisición. Digamos, el escribano advierte, hay donación a tercero, pero ahora está el remedio sanatorio del 2457. ¿Está? Conclusión, entonces, la adquisición ahora del tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, a él no le llega más el efecto rey persecutorio de la reducción. Cierro el tema con un temita que ahí lo ven en ese 2459 ya en la versión del año 2015. Eso también fue, entre comillas, un remedio que aportó el código del 2015. ¿Por qué? Porque después ustedes lean el 2459, en la versión, digamos, de 2015, 26994. ¿Qué es lo que quiere significar? Que ciertas donaciones no van a poder ser reducidas. Si es que ya pasaron 10 años, ahí el código trabaja con una fórmula un tanto cuestionada de posesión nos habla. ¿Sí? Pero digamos, generalmente, si se hizo la donación y el donatario inmediatamente entró en posesión de la cosa y ya pasaron 10 años, si aparece algún día un legitimario no puede promover reducción. ¿Está? Supongamos que se hizo una donación hace 14 años atrás. Bueno, no nos metamos en el berenjenal esto de sucesión de ley en el tiempo, pero a grosso modo ustedes hagan de cuenta que ese adquirente ya está protegido, ¿sí? Y contra él no llega la reducción. Gran crítica de la doctrina en el 2015, ahí los maestros, profesores de sucesiones, Magín Ferrer, entre otros. Esto es un disparate, dice Magín Ferrer. ¿Cómo la acción de reducción para ese legitimario nace muerta en algunos casos? El cómputo del plazo de prescripción tiene que iniciar con la apertura de la sucesión. Sin embargo, el cómputo del plazo de prescripción está iniciando con el inicio de la posesión. ¿Está? Magín Ferrer dice que ese artículo, si uno lo cuestiona, busca la inconstitucionalidad, va a lograr una declaración de inconstitucionalidad, ¿sí? Por violación de la garantía de propiedad. ¿Sí? Garantía constitucional de propiedad. Bueno, es nuestro deber transmitir todas las opiniones. Pero eso ya era reforma del 2015. ¿Sí? Bien. Pregunto, ¿se entendió más o menos esta cuestión? ¿Alguna duda? Sí, profe. Entonces, ¿esta acción no se aplicaría más en ningún caso En o el en estado este caso? vigente de la situación, ahora, a junio del 2021, si hay un adquirente de buena fe y a título oneroso, él repele la reducción. El tema es que él va a tener que acreditar que fue de buena fe y a título oneroso. ¿Cómo acredita la buena fe, diligencia? El título oneroso, ya voy Esteban, el título oneroso él lo acredita, supóngase, con la escritura de venta o de permuta. La permuta Claro, también es para los subadquirientes. Sí. Okay. La buena fe es lo que hablamos, pregunta Esteban y dice Esteban, buena fe activa. No basta con decir, no, el escribano me pidió certificado de registral para la operación. No. Adquirente, muéstreme el estudio de título que le hizo el escribano. Puede ser el mismo autorizante, puede ser algún otro escribano. Muéstreme el estudio de título. La pregunta, tiene que tener el informe. El No, informe del escribano. Estudio de título. Estudio de título. Hay que gastar unos 25.000, 30.000 pesos más. Vamos a hablar limpio. Pero garantizamos una adquisición de 5 o 6 millones de pesos. ¿Qué cuesta 30.000 pesos? Si hoy cuando uno hace la operación, nos pasa como escribano, cuando hacemos, digamos, separamos el dinero para la torta, al día siguiente estamos entregándole 100, 120.000 pesos al Estado provincial, con un sello y un ingreso bruto. Un 3 más 4,29. Es un fangote de guita. ¿Cómo no vas a pagar contento 25.000 o 30.000 pesos más para garantizar tu adquisición? Hay que hacer las cosas como Dios manda, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos por dónde vamos?
No se olviden, estado actual de situación, donación de padre a hijo no es más observada. Desapareció el riesgo de reducción. Donación a tercero, habrá que ver. Si el donatario se la queda la cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Él no la transmite a nadie. Bueno, ojo que él algún día le reivindican con la reducción, él solito. Pero si él quiere hipotecar o si él quiere transmitir para que haya un subadquirente, ese subadquirente, si acredita que es de buena fe y a título oneroso, queda protegido. No pierde la cosa. ¿Se entiende más o menos? Ese es el Estado, el gran aporte de la reforma de la ley esta que vino de Navidad. Los escribanos, digamos, yo cursé una charlita los últimos días del año pasado y decían, llegó nuestro regalo de Navidad, dice, la reforma de la 27.587. ¿Sí? Ustedes escuchan, les soy sincero, escuchan la doctrina sucesoria clásica. ¿Sí? Marcos Córdoba, ¿sí? Magín Ferrer, ¿sí? Entre otros. Los profesores ahí, UNL, ven que hay tremendos profesores. Dicen, esto es una locura lo que se ha hecho, una reforma inconsulta. La legítima que es de orden público se la ha restringido. Bueno, yo transmito todo. Sí, es cierto, obviamente me pongo acá la camiseta de escribano y he visto el padecer de esos donatarios, de esos sobrinos, que cuando uno le ponía el estudio de título, tu estudio de título es observable, la cara de ellos como se les desfiguraba. ¿Sí? Porque nadie les dijo que donación a tercero era observable. No le dijo ni el escribano que lo asesoró cuando compró, ni el abogado de familia. Es un tema que, no sé qué les parece a ustedes, pero no es muy divulgado en la sociedad. ¿Sí? Salvo que uno justo se comió un garrón porque fue al banco y el banco te observó tu título, no es muy conocido. Bueno, ojalá que ustedes se lleven esta enseñanza ya. Gracias a Dios ahora tienen una reforma. ¿Sí? Tenemos, digamos, toda una reforma que nos apoya y podemos otra vez volver a hacer. ¿Sí? Donaciones de padre a hijo, donaciones del tío solterón a favor del sobrino. ¿Está? Otra vez hay un impulso para planificar. Porque les soy sincero, cuando salió la reforma del 2015, obviamente, cada uno acá defiende su incumbencia, pero los abogados, digamos, los maestros del derecho sucesorio decían, es una locura donar en la Argentina, ¿sí? Por los riesgos existentes. Y bueno, era inatacable esa postura, porque donación a tercero, riesgo de reducción. ¿Sí? Y donación a favor del legitimario, supongamos al hijo, tenía ese mínimo riesgo, pero era riesgo al fin. Bueno, ahora se han despejado, digamos, la despejamos. Lo que no hizo Foyt el jueves pasado, y se complicó la selección, con esta ley ahora nos despejamos en materia sucesoria y de acciones de colación y reducción. Bien, ¿les parece cerramos este bloque de donaciones? ¿Alguna preguntita más? ¿Queda claro? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a tomar un mate. Y ya nos metemos de a poquito en tema de testamento. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de testamento. ¿Sí? Tendríamos que hablar en realidad, antes de testamento, de un temita que en todo caso lo vemos después, ustedes lo ven por los videos que he grabado, digamos, con anterioridad, que es la transferencia onerosa de padres a hijos. ¿Sí? Porque una cosa es la donación que estamos hablando. Es un tipo de negocio sucesorio hereditario. Transferencia gratuita. Porque vean, cuando vamos al caso tradicional de donación de padre a hijo, en el título de donación no se dijo nada. ¿Esa donación de dónde sale? ¿De la porción disponible o de la legítima? Vamos a poner blanco sobre negro. ¿Se entiende mi pregunta? Padre que dona al hijo no expresa nada, no hace ni dispensa, no hace cláusula de mejora, le dona a su hijo. De la legítima. Se entiende que es un adelanto de herencia. Es un anticipo de herencia.
Ahí está, es anticipo, adelanto de legítima, adelanto de herencia. Salió de la... Bien. Ojo cuando el negocio es oneroso. Supongamos donación de venta de padre a hijo. Uno cuando dice venta de padre a hijo, empieza a olfatear olor o aroma, ¿qué? Simulación. Por ahí va. Bueno, después lean ahí el 2461. Déjenle un vistazo. Porque ahí hay una doble presunción. Les cuento ya, quédense con esto, queda grabado. Cuando hay venta de padre a hijo, ¿sí? Hay doble presunción. Primero el código te dice, eso no es venta. Eso es un acto gratuito. Presume el código. Y segundo, el código presume, ¿sí? ¿De dónde lo saca? Sí, vean, vamos, ya lo leemos, ya así ya nos sacamos el tema, 2461. A ver si tengo el código por acá. Es este el que tengo. Es todo un despelote esta materia sucesoria, pero es apasionante. Vamos a leer el 2461, primer párrafo. ¿Quién lo lee? ¿Lo están viendo? Artículo 2461. Transmisión de bienes a legitimarios. Si por acto entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume sin admitir prueba en contrario la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. El valor de los bienes debe ser imputado a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o gratuita, con algunas de las modalidades indicadas. Bueno, pasando en limpio, doble presunción, yo les había anticipado. Doble presunción, en cierta manera te está diciendo, el acto es gratuito. Segundo, está diciendo, no lo saques de la legítima, sacarlo de la porción disponible. ¿Entiendes? Es como que en vez de sacarlo de las porciones verdes, hay que sacarlo de la porción blanca, como si fuera una mejora. Fíjense con esa idea. Pero eso es cuando es con reserva de usufructo. Ahí hace todo un formulariejo, distintos supuestos, pero la doctrina también aplica al caso de venta de dominio pleno. ¿Sí? Y si, por ejemplo, se da el caso de que efectivamente realiza la venta y se paga, pero el hijo quiere constituir usufructo a favor de los progenitores, en ese caso es recomendable que vayan los otros coherederos y estén presentes en el acto para que no se le aplique. Ahí entonces vamos a la parte final, ¿saben? Que ahí sí conviene que vengan los demás hermanos, como ustedes me decían que hay algunos títulos en la provincia, cuando es un acto gratuito. Pero ahí es como que los otros coherederos van a decir, futuro coheredero, ahora hermano, digamos, a decir, sí, es oneroso. Roberto le pagó a papá 2 millones de pesos, o le hizo la transferencia bancaria, ¿sí? Ahí sí tiene un efecto, porque les cuento, la doctrina sucesoria, digamos, calificada, dice, eso es un negocio, es una excepción al 10-10. Es un pacto sobre herencia futura, digamos, que el código permitió. Un negocio ahí intrafamiliar. ¿Está? Pero bueno, no se olviden que también está esa posibilidad de los negocios onerosos, ventas de padres a hijos. ¿Sí? Cerramos ahí el bloque ya de transferencias, sean gratuitas o sean onerosas.
Nos quedan unos Profesor, 20 minutitos. Sí, sí, Marina. ¿podría hacer una consulta? Sí. En la semana pasada vino un cliente a consultarme acerca de que necesitaba hacer como una donación a favor de un hijo suyo con reserva de usufructo para otro hijo que era menor de edad y con discapacidad. En este supuesto, encuadrándolo en este artículo, ¿no? Entonces, se tendría que volver al inicio del primer contrato, o sea, se tendría que llevar a suceder. No es 2461, porque 2461 es oneroso. Vos me estás hablando de donación nomás, aparentemente. No sé, chicos, Sí. ¿qué entendieron? No, es Sí, que en lo mismo, realidad él donación. me dice que él abonaba, pero no la totalidad, porque la idea era así, como una compraventa, pero solo por la mitad del valor para que el resto sí quede, una vez que ellos fallecieran a favor de... Me perdí. A ver, ¿cómo el caso? ¿Cliente qué te dijo? Que necesitaba hacer, quería donar un inmueble a su Él hijo. tenía un inmueble. Sí, Bien. a su hijo. Sí. A uno de sus hijos con reserva de usufructo. A ver, A favor de su otro hijo. o sea, él desmembra el dominio. A uno le da nueva propiedad y al otro usufructo. ¿Hasta Sí. ahí voy siguiendo? Sí. Bien, ¿qué más? Y en este supuesto lo que habría que hacer es iniciar o sea, habría que iniciar desde el comienzo para que ahí se dé la partición del... ¿Cómo? A ver, si ya transfirió a los hijos, ya él se desprendió del bien. Él no queda como usufructuario ni como nudo. Pero no De esa había como manera, no de había esa una manera, mayor ventaja, perdón, sí. no habría una mayor ventaja por parte del propietario y no del usufructuario. A ver, vos estás enfocando algún día de eso, si un hermano después le puede demandar al otro. Bueno, Sí, eventualmente, ojo ahí sí con la colación. Porque el que tiene nueva propiedad no tiene aprovechamiento económico de la cosa. ¿Está bien ese encuadre que haces? Sí. Yo lo Pero no estaba lo hace. viendo como asesor del que ya donó. El que ya donó ya se desprendió de todo. Pero en ese caso no lo hace como resguardo para el hermano que es discapacitado. Bueno, ojo ahí con el 2448 también. Porque ahí, eso también es una excepción a la legítima. Se puede empezar a comer un poquito más de legítima. Pero bueno, es un tema re fino, ¿sí? Bien, Cecilia, buena observación. Sí, y ahí hay que ver quién es el discapacitado. ¿Cuál es el concepto de discapacidad que trabaja el código? Bueno, hay para hacer dulce de leche. Pero, no sé, ¿quedó satisfecho, Marina, más o menos por donde el análisis que hicimos? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí. Bien. Ojo, otra cosita por las dudas, Marina, ¿él tiene otros bienes? Según me dijo, en un primer momento no era solamente un bien que era de mucho valor. Ojo, porque una persona, vean, a ver, voy a intentar ubicar el artículo del código que prohíbe eso. Porque él se está quedando sin nada, es como que está transfiriendo dominio pleno y no se reserva cuanto menos un usufructo. En el bien. Me voy a la parte de donaciones, esperen que ya les proyecto. Acá está. Vamos a leer el 1551. Ojo con este tema, ¿eh? Vean, le leo el 1551, que es el objeto de la donación. Bien hablando, ahí la donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio del donante, eso ya lo sabemos, ni una alícuota de él, ni cosa determinada de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante, o una parte sustancial de este, solo es válida si el donante se reserva su usufructo.
o si cuenta con otros medios suficientes para su subsistencia. ¿Se entiende, no? Ojo ahí de que él no se quede sin otro bien para subsistir. ¿Qué edad tiene tu donante? Y era una persona mayor. Avanzada. Sí. Bueno, por las dudas... Me dijo que de hecho no quería hacer un testamento, pero sí lo que quería hacer era en vida, digamos, donar sus bienes, que en realidad era a uno de sus hijos. Mirá vos. Parecen los casos esos que planteamos, ven que se les plantea en la oficina. Sí, pero ojo de que él en algún bien tendría que cuanto menos quedarse con el usufructo, para protegerlo, pobre también, ¿no? Claro. Pero ¿quién haría valer ese artículo? ¿Eh? ¿Qué, Esteban, perdón? ¿Quién haría valer ese artículo que leyó recién? Ah, como para buscar ¿Quién la haría nulidad. valer ese artículo? Y sí. Sí. O sea, ¿quién plantearía en este caso? Y capaz que ahí plantea el que se queda con la nuda, como dijo Marina. Claro, el que recibió, que no puede hacer uso y goce de la cosa hasta que... Plantea que no nulidad fallezca. y en subsidio colación ahí. Tac. Claro. ¿Ven cómo da para...? El caso que plantea, si bien el donante no quiere hacer un testamento, es lo más aconsejable. Tendría que hacer un testamento para asegurar, porque si lo hace a través de ese medio, como está queriendo hacer ahora en vida, le genera más conflicto a posteriori, o mayor riesgo de que le puedan reclamar. Está interesante el caso, ese se había tomado para próximas cohortes, caso número 11, digamos. Te da copiar el copyright, Marina. Y en ese para caso, el examen. Sí, en sí, ese caso, suponiendo que ya hizo la donación de nueva propiedad al hijo 1, con reserva del usufructo al hijo 2, y era el único bien que tenía. Si quisiéramos, entre comillas, subsanar esto, daría como único remedio que el nuevo propietario otorgue el usufructo a favor del progenitor, o cómo se subsanaría para evitar todo esto. Claro. De igual manera, el caso puntual, y pensando en voz alta ahora, hay que ver quién es el curador de ese incapaz, porque el incapaz, si está declarado incapaz esta persona, para mí es un dato menor quién es el curador, porque puede ser el curador sea el propio hermano. Ojo que hasta ni puede ser incapaz, digamos, civil. Sino exactamente, que por eso hay que... a los fines del 2448. Ahí es más amplia la fórmula, más flexible. Sí. Y a donar y que se reserve el usufructo. ¿La otra mitad no se quedaría a él? Perdón, Cecilia. Que Marina, si yo escuché bien, ella dijo que la mitad de ese bien quiere donar, ¿o no? Ah, no capté era eso. todo el bien, entendí yo. O todo era todo el bien de gran valor, y lo que se desmembraba era el dominio. Así entendí yo. Entendí una parte como que quiso, no simular, pero hacerlo pasar también por una venta, no sé si... Marina, aclararon las dudas. No, sí, o sea, ella lo que me había dicho en un momento era que quería hacer una simulación de venta del bien completo. Pero después yo lo que le había recomendado, y con desconocimiento claramente, le había recomendado esa situación de que en vez de, porque ella quería vender una mitad a él y la otra mitad dejarlo, la otra mitad dejarlo a favor del hijo incapaz. Entonces a mí yo pensé que era la simulación, o sea, hacer una simulación por la mitad de un bien me parecía algo ilógico. Entonces le dije que directamente le dije que se vaya con un escribano matriculado. Yo no le asesoré en ese caso porque me pareció muy difícil, pero en sí al comienzo me dijo que no quería hacer un testamento. Bien, pero no estuvo mal tu propuesta. Porque después, fíjense, después del 2448 creo que encuadra, y digamos, encuadra como para decir, bueno, a esta heredera con discapacidad se le da un poco más. O también podría dar la posibilidad de una donación en condominio, y que queden como condóminos los dos hijos. Se podría hacer también como otra solución. Sí. Tal vez ver
las cuotas, las partes indivisas, hacer que, 2/3 digamos, y 1/3. si quiere beneficiar a esta persona que tiene discapacidad, por ahí que sea un poquito más alta con respecto a la otra, la cuota, pero por ahí lo más recomendable sería ver esto de por ahí hacer el condominio para evitar, porque también un negocio simulado, y más habiendo una persona que no sabemos si fue o no declarada incapaz, y si tiene o no tiene, está bajo un régimen de curatela, también es por ahí un poco complicado a veces. Sí. O puede ser donación, sí, 2/3 y 1/3. Y él se reserva el usufructo en 1/3. Y ahí la mente, es solo cuestión de dejar volar, digamos, la imaginación. Y buscar. Ustedes como buen abogado siempre van a buscar los riesgos, entonces van cerrando después. Igual a mí no me cierra la idea que no quiera hacer testamento. Por algo no quiere hacer. Porque lo más fácil sería hacer un testamento y que deje. Yo Se pienso me igual hace que hay Cecilia. algo. Me hace ruido algo también. Por eso. Sí. Un poco Como que eso por también, y algo otro dijo, poco que la ¿no? gente no está acostumbrada a testamento. No, eso La es gente le cierto. tiene como, entre comillas, miedo al testamento. De que no se va a Si cumplir igual su tenés que voluntad. abrir la sucesión, entonces como que dice la gente, ¿para qué me voy a ir a un escribano a hacer un testamento si después igual tenían que ir al abogado y que el abogado haga todo el trabajo? Por ahí, por eso, no quiere Da hacer el pudor. testamento. No sé, una opinión nada más. Sí. Yo sinceramente pienso que es por lo mismo. Creo que piensan que hacer un testamento es algo muy oneroso que no, o que a futuro se va a tornar muy oneroso, y por eso se me hace que le esquivan. Exacto. Eso es Acá, lo que yo saqué de la conclusión de esta señora que vino a verme. Claro, pero es Porque desconocimiento del efecto del testamento, porque si un testamento está bien hecho y contempla todas las posibilidades, es lo que mayor seguridad jurídica le da que después no se hagan planteos en la misma sucesión, porque una sucesión testamentaria es más acotada las acciones que pueden tener que una habintestato. Sí. En todo caso, pueden utilizar el testamento hológrafo si consideran que es muy oneroso por acto público, pero la gente no sabe. ese es el punto, Sí, que la pero gente no tiene el perito conocimiento, te se mata. perdió la cultura del testamento. No como algo solo que pasa ya en Estados Unidos, en las películas de Estados Unidos, y listo. Casado con hijos, sí, cuando Pepe Argento abre. Yo creo más Acá que es es donde por ahí, desconfianza. reflexionando, nos ponemos a pensar qué mal sacaron el artículo o que modificaron el artículo de aceptación de donación. Porque tal vez con el artículo anterior del Código de Vélez, cuando se podía aceptar aún después del fallecimiento del donante, se podría solucionar todo esto sin problemas, sin el hecho de que es el único bien, sin que se quede con bienes, el usufructo y todo eso. Sí. Ahí pensarlo desde esa óptica para ver de la posibilidad algún día que se modifique, porque sinceramente era muy conveniente ese artículo, esa posibilidad de aceptar. El codificador siempre cree, o el legislador cree, que todas las sucesiones son complicadas y la gente, todos los herederos son jodidos, disculpen la terminología. Después vemos que en la práctica, media cantidad de sucesiones son complicadísimas, pero hay otras que caminan sobre rieles. La gente es racional y se manejó concienzudamente ya en su propia vida, y lo mismo lo hace una vez que fallece papá o mamá. Entonces yo creo que siempre tienen que quedar estos remedios viables. ¿Sí? Como entiendo, humildemente es, y acá puede que obviamente no estén ustedes de acuerdo con la declaratoria de heredero en sede notarial, pero ese es otro tema para discutir. ¿Sí? Como por ejemplo lo permite España. España lo permite, declaración de heredero en sede notarial. De hecho, en sucesión ab intestato es exclusiva. ¿Sí? Siempre que no haya conflicto, hay que plantearlo ante escribano. ¿Sí? Así que vean, no sé si algún día va a resultar aplicable, yo creo que no van a dejar los abogados en la República Argentina. Pero bueno, hay que discutirlo, por lo menos abrir un poco las mentes y por lo menos ver a ver cómo es o cómo son las soluciones en el derecho comparado. Bueno, ustedes mismos Hay han que ver dado... cuánto cobraría. Es sencillo para que camine. ¿Cuánto cobra el escribano y cuánto El cobra el escribano. abogado? Ahí va. Habría que hablar con unos colegas brasileros ahí de Y Santa en base a eso ver Catarina, de qué Río Grande do eligen. Sul, una conferencia cuando las cosas mejoren, para tener más cerca. Ellos ahí tienen también una especie de, no es tan así, pero tienen ahí una tertilia que le llaman notarial por tabelión. Bueno,
Unos minutitos más y ya cortamos. Vamos a hacer la introducción de testamento, ¿sí? Lo que viene, como para cerrar. Si ustedes miran la guía de trabajo, van a ver que hablamos de todo. Toda esa guía de trabajo fuimos hablando entre lo poquito que hablamos el jueves pasado y todo lo que hablamos esta tarde. ¿Sí? Los últimos puntos de ese punto segundo, que es incumbencia notarial en vida del causante, tiene que ver con testamento. ¿Sí? Mañana lo vamos a ver en profundidad, los requisitos del testamento por acto público y el requisito del testamento hológrafo. Reitero una vez más, algo de perogrullo, pero que viene bien reiterarlo. Habiendo testamento, luego es necesario, ¿sí? Obligatorio, forzoso, una sucesión testamentaria, procesalmente hablando. ¿Sí? No es que hay, el testamento per se no tiene vocación registral. A eso es lo que voy. ¿Sí? Necesariamente va a tener que haber promoción de un proceso sucesorio testamentario. ¿Sí? Rápido repaso, ya lo vemos hoy, así no evitamos esta faena mañana. Evolución en la forma de testar, ¿sí? Al menos una forma ordinaria de testar. 3 formas ordinarias de testar en código velezano. ¿Sí? Hológrafo, por acto público y cerrado. En el código actual han quedado vigentes 2 de ellas. ¿Sí? Hológrafo y por acto público. No obstante, no se olviden, ¿sí? Justo en la materia sucesoria es una de las materias en las cuales hay más ultraactividad del código velezano. En el sentido de que una legislación en general derogada para la inmensa mayoría de relaciones jurídicas, sin embargo, algunas relaciones y situaciones jurídicas particulares, puede ser que nos siga rigiendo el código. Por ejemplo, si hubo un testamento cerrado, otorgado antes del 31 de julio del 2015, o hasta el 31 de julio del 2015. Bueno, y mañana vamos a meternos de lleno en la participación, porque van a ver ahí, uno a priori así a golpe de vista dice, bueno, en materia testamentaria el escribano participa en la confección y formalización del testamento por acto público, ¿sí? Ustedes saben, se celebra ante escribano y presencia de 2 testigos. Código velezano había un testigo más, 3 testigos. Bien, no nos olvidemos que el testamento hológrafo, ahí también hay trabajo para el escribano, ¿sí? Porque el testamento hológrafo, una vez que uno promueve la testamentaria, va a necesitar de protocolización. Y la protocolización se lleva por ante un escribano de registro. Mañana vamos a estudiar que en realidad no puede ser cualquier escribano, ¿sí? Elegido eventualmente por los interesados, ¿sí? Sino que va a tener que ser un escribano anotado e inscripto en la lista de auxiliares de justicia, ¿sí? Que saca esa acta memorando siempre a mediados del mes de diciembre de cada año. Ahí sale el listado de... Yo tuve una experiencia, allá por el 2014, final del 2014, me designaron para el periodo 2015. Me tocó ser escribano auxiliar, ¿sí? Y, casualidad, me tocó protocolizar un hológrafo, pero bajo la óptica del viejo código, con código velezano. Mañana estudiamos bien ahí las evoluciones que hubo respecto de los requisitos previos, ¿sí? A la protocolización por ante escribano. Vamos a estudiar ahí si eso es una escritura o un acta, ¿sí? Y cuáles son las cosas que hay que controlar. Pero bueno, creo que ya es hora como para empezar a despejar la mente. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos? Si les parece, mañana nos vamos encontrando tipo 8:20, como para 8:30 comenzar. ¿Está? Listo, Listo, profe. escribano. Perfecto. Listo. Estamos Gracias. entonces. Saludos. Muchas Descansen. gracias, profe. Que Hasta descansen. mañana. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.